El número que acaba de confirmar Javier Milei redefine el final de año para millones de jubilados. Hablamos de una cifra que establece un nuevo piso y un techo para las prestaciones, pero lo crucial no es solo el aumento base, sino la combinación de 3 pagos separados que se acreditarán en diciembre. ¿Sabes realmente cuánto dinero vas a recibir y, más importante, cómo se calcula ese bono extra de 70.000 pesos? Quédate hasta el final, porque tenemos la fórmula definitiva oficializada por ANSES que te mostrará el monto exacto que impactará en tu cuenta. Para que no te pierdas ni un solo detalle de toda esta información crucial, que impacta directamente en tu economía y tu capacidad para manejar tu dinero, te pido que ahora mismo, en apoyo a todos los jubilados y pensionados que día a día se esfuerzan por vivir dignamente con el haber que tanto merecen y necesitan, dejes tu like en este vídeo, te suscribas al canal y comentes la palabra clave que define esta lucha: reajuste. Queremos escuchar tu voz y tu experiencia en este momento clave. El desafío de diciembre para la economía familiar de un jubilado siempre es complejo, pero este año la incertidumbre se disipó finalmente con la palabra oficial del Poder Ejecutivo. Estamos a días de la liquidación previsional, y la gran pregunta era, ¿cuáles serán los ingresos actualizados? La clave reside en entender el esquema mensual de movilidad. Este no es un simple capricho de números, es un mecanismo regulado que obliga a modificar los montos de referencia del Sistema Integrado Previsional Argentino, el famoso SIPA. El gran problema, históricamente, es que las actualizaciones a menudo corren por detrás de la inflación real, dificultando a las personas mayores planificar su futuro financiero. La buena noticia es que, tras la publicación de las resoluciones oficiales, se conocieron los valores definitivos. Y la noticia se centra en un cálculo específico, la actualización del 2,34%. Esta variación, aunque parezca pequeña en el papel, es la base sobre la que se construye todo el ingreso del mes y proviene directamente del índice de precios al consumidor, el IPC, correspondiente al mes de octubre. Es decir, lo que gastamos o dejamos de gastar en octubre es lo que define el haber que recibiremos en diciembre, un desfase temporal que siempre genera tensión en los bolsillos. Entender el 2,34% es crucial. Este porcentaje no se aplica de manera aislada, se aplica sobre el haber base preexistente para recalcular 2 cifras fundamentales que actúan como faros en el sistema previsional argentino, el haber mínimo y el haber máximo. Cuando hablamos de la actualización del haber base, estamos hablando del cimiento que permite proyectar el ingreso total del mes. Sin esta base firme y oficializada por ANSES, sería imposible calcular la integración de los componentes adicionales. El gobierno, con el aval del Poder Ejecutivo, ya oficializó estos nuevos pisos y techos, que se integran de manera automática en la liquidación de diciembre. No necesitas realizar ningún trámite, ni llenar formularios, ni preocuparte por gestiones extra. Ahora, hablemos de números concretos, los números base. Tras aplicar esa variación del 2,34%, la jubilación mínima garantizada dentro del SIPA se establece en la cifra oficial de 340.879,59 pesos. Por otro lado, la jubilación máxima, el techo del sistema para aquellos que realizaron aportes por encima del promedio durante su vida laboral, se ubica en 2.293.796,92 pesos. Estos son los valores que se utilizarán para calcular el aguinaldo, por supuesto, la proporcionalidad del bono. El hecho de tener el haber mínimo en 340.879,59 pesos, aunque es un avance, sigue planteando el desafío de cómo alcanzar un nivel de vida estable, especialmente en un contexto económico volátil. Muchos jubilados, que dedicaron su vida a trabajar y soñaron con un retiro tranquilo, ahora tienen que hacer malabares para estirar este dinero, y la búsqueda de cómo ganar dinero extra se convierte en una necesidad, no en una opción. Si bien estos montos son un derecho adquirido, la pregunta de fondo siempre es si son suficientes para cubrir las necesidades básicas. Pero diciembre, y esto es lo que hace a este mes tan especial, no es solo el haber base. Es la conjunción de 3 pagos que se realizan de manera separada. Presta mucha atención, porque la diferencia entre el haber base y lo que realmente llega a tu cuenta es sustancial.
Estos tres componentes son: 1. El aumento base del 2,34%, que ya discutimos. 2. El bono extraordinario. 3. El medio aguinaldo. Hablemos del bono extraordinario, que es quizás el componente que más intriga genera. Se ha confirmado finalmente el pago de este bono que asciende a 70.000 pesos. Pero aquí viene el punto crucial: el bono no es universalmente 70.000 pesos para todos. Se paga completo solo para aquellos que perciben la jubilación mínima. ¿Qué pasa si tu haber está levemente por encima de la mínima? En ese caso, el bono es proporcional. La proporcionalidad es un mecanismo diseñado para que nadie cobre menos que el total de la mínima más el bono. Por ejemplo, si una persona cobra un haber base de 350.000 pesos, una cifra muy cercana a la mínima de 340.879,59 pesos, el bono de 70.000 pesos se ajustará proporcionalmente para que el beneficiario no supere cierto tope, asegurando que el esfuerzo se concentre en asistir a quienes tienen los haberes más bajos. El objetivo detrás de esta medida es brindar un soporte económico focalizado en los sectores más vulnerables. Sumar este bono de 70.000 pesos al haber mínimo es un salvavidas que muchos esperan. Piensen en esto como un pequeño empujón que puede marcar la diferencia entre llegar justo a fin de mes o tener un respiro para cubrir gastos inesperados de salud o medicamentos, que sabemos, representan una parte inmensa del presupuesto de los adultos mayores. El tercer componente es el aguinaldo. Este es un derecho semestral que se liquida en diciembre y que se aplica no solo a la jubilación mínima, sino también a otros grupos importantes de beneficiarios. Específicamente, el aguinaldo se suma para la jubilación mínima, la pensión universal para el adulto mayor, PUAM, las pensiones no contributivas, PNC, por invalidez o vejez. El aguinaldo es, básicamente, la mitad de tu mejor haber mensual. Cuando se combina este pago con el aumento y el bono, es cuando vemos el verdadero impacto financiero de diciembre. Es fundamental que todos los beneficiarios de la mínima, la PUAM y las PNC revisen que este componente esté debidamente integrado en su liquidación, ya que es una pieza clave para alcanzar el monto total confirmado por el Poder Ejecutivo. La aplicación de estos tres pagos separados crea una situación económica única en el año para los jubilados, una inyección de dinero que, para muchos, es vital. Pensemos en cómo este monto extra puede influir en la decisión de una persona de, por ejemplo, considerar opciones más ambiciosas, o quizás soñar con planes que antes parecían inalcanzables. Aunque la mayoría usa estos fondos para necesidades básicas, la estabilidad económica que brindan estos montos es invaluable. Hemos recorrido la ruta del aumento base, 2,34%, hemos analizado el bono, 70.000 pesos y su proporcionalidad, y hemos confirmado quién cobra el aguinaldo, mínima, PUAM y PNC. Ahora llegamos al momento clave, el clímax de esta información. Es hora de revelar los montos finales, los totales definitivos que realmente se acreditarán en las cuentas bancarias a partir de diciembre, sumando todos los componentes. Aquí es donde el sueño de tener un respiro financiero se materializa en una cifra concreta. El monto total para la jubilación mínima, una vez sumado el aumento del 2,34%, más el bono completo de 70.000 pesos, y el medio aguinaldo, asciende a un total impactante de 581.319,38 pesos. Esta cifra de 581.319,38 pesos es el monto oficial que deben esperar los beneficiarios de la jubilación mínima, siendo un claro ejemplo de cómo la combinación de los tres pagos separados transforma drásticamente el ingreso mensual base. Para la jubilación máxima, que ya de por sí parte de un haber base de 2.293.796,92 pesos, la liquidación de diciembre se completa con la suma del aguinaldo, dado que el bono no aplica a este nivel. El total con aguinaldo para la jubilación máxima es de 3.440.695,38 pesos. Este es un número que, para muchos, puede parecer la cifra con la que un millonario podría soñar, demostrando la amplia brecha que existe dentro del propio sistema previsional argentino,
desde quienes luchan con 581.319,38 pesos hasta quienes alcanzan casi los 3,5 millones de pesos. Finalmente, no podemos olvidar a los beneficiarios de la Pensión Universal para el Adulto Mayor, PUAM. Para ellos, la suma del haber base, el bono extraordinario y el medio aguinaldo arroja un total con bono más aguinaldo de 479.055,5 pesos. Esta cifra de 479.055,5 pesos también representa un ingreso crucial para un segmento de la población que necesita este soporte económico para mantener su dignidad. Estos valores, 581.319,38 pesos para la mínima, 3.440.695,38 pesos para la máxima y 479.055,5 pesos para la PUAM, son los montos oficiales de diciembre. Son definitivos, surgen del aval del Poder Ejecutivo y han sido confirmados por ANSES. En resumen, lo que el presidente Milei confirmó es mucho más que un simple aumento del 2,34% basado en el IPC de octubre. Lo que se ha oficializado es una liquidación extraordinaria que combina 3 fuentes de dinero distintas: la actualización base, el bono de 70.000 pesos y el medio aguinaldo. Esta conjunción hace que diciembre sea el mes de mayor ingreso para los jubilados. La actualización del haber base, aunque modesta, es fundamental, pero es la integración del bono y el aguinaldo lo que realmente transforma la realidad financiera de millones de personas. Para quienes están en la mínima, el salto es el más significativo, llegando a esos 581.319,38 pesos totales. Estos son los montos definitivos, transparentes y oficiales, que ya están en proceso de liquidación para el último mes del año. Si tiene familiares o amigos que están jubilados y necesitan saber cuánto van a cobrar exactamente, no esperes más. Comparte este vídeo ahora mismo para que la información oficial llegue a todos. La claridad sobre estos montos definitivos de diciembre es poder financiero. En tanto, el defensor de la tercera edad, Eugenio Semino, compartió información de suma importancia para todos los jubilados. Escucha con atención la información porque es muy importante. Hace rato no hablamos con él, somos unos ingratos, el doctor Eugenio Semino, defensor del pueblo de la tercera edad. Eugenio, querido, buenas tardes, Nacho saluda. Nacho, qué gusto poder saludar. Soy un ingrato, hace meses que no te llamo, porque No, que tanto de pelote. Bueno, no, primero gracias por atendernos. Segundo, sabés que hay un paquete en preparación muy importante, tributario, bajo 7 llaves, previsional, laboral. Bueno, quiero escuchar tu palabra, que es un conocedor, un experto, además tenés pasión por el tema. Por lo menos, ¿qué es imprescindible que esté en una reforma previsional, por ejemplo, ¿no? Y laboral, que también conocés muy bien? sí, a mí me llamó la atención porque se hablaba de las 3 reformas, ¿no? Y ahora Habla mucho de 2 ahora. hablan de 2 y que la tercera, que sería la previsional, sería para el segundo semestre del año que viene. Me parece que, no sé, los tiempos políticos son un verdadero misterio para mí, pero desde el punto de vista técnico, lo conveniente, lo necesario es trabajar las 3 reformas en conjunto, Sí, paralelo, coincido. porque tienen que ver, el financiamiento de la previsión tiene que ver con los aportes fiscales y tiene que ver, obviamente, con el mundo del trabajo. Pero por eso, no conociendo realmente lo que se está observando y demás, yo lo que reitero que es indispensable la reforma, porque la situación es la que vemos. Hoy me llaman colegas tuyos, bueno, ¿qué pasará en diciembre? Y realmente vengo diciendo de diciembre todo lo que viene pasando todos los diciembre. La gente, vos fíjate, los 5 millones de jubilados, con el aguinaldo incluido, van a cobrar 580.000 pesos. Y no llega a un tercio de su canasta de necesidades básicas, cuando la consideramos la misma con gasto de vivienda.
Un tema, por ejemplo, que se ha agudizado mucho, suele pasar a fin de año, es el tema vivienda, porque empiezan los vencimientos de contrato, porque las deudas de expensas, todo lo que conocemos. Ahora, esta complicación con un haber que cada vez se alcanza para menos, objetivamente es así, nadie lo cuestiona en ese aspecto, implica que no atendemos una situación social realmente grave, ¿no? A veces me preguntan, y bueno, pero ¿cómo los jubilados no se quejan? Y yo, mira, los que peor están no se quejan porque tienen que ver cada día cómo viven. Nosotros en el quehacer diario lo vemos. Tiene que ver cómo trabajar, cómo conseguir el peso, la ayuda o lo que fuera. Y vos fíjate, no sé si lo hablé contigo, pero a mí me llamó, hay un dato de esto que el jubilado trabaja necesaria por necesidad, no por deseos, que puede tenerlo si está válido. El trabajo voluntario viene bien, se pierde con el trabajo obligatorio como persona mayor. En el raconto de índices del 2024, el 53% de los empleos fueron tomados por jubilados. Mirá qué dato ese. Qué dato. Claro, pasó inadvertido. Yo de obsesivo que leo cosas y qué sé yo, lo tuve en cuenta. Pero vos fíjate que esto que hablábamos, que los jubilados trabajan, etcétera, etcétera, que este tipo de datos, lo que uno puede presuponer de la casuística, del conocimiento diario de la calle y demás, lo ratifican las estadísticas y ratifican algo que siempre lo hablamos y que no es tenido en cuenta. El problema de los viejos no es de nosotros de los viejos, afecta a toda la sociedad y en particular a los jóvenes, porque ese 50% de empleos en un país que no genera nuevos empleos desde el 2011, se convierte en el siguiente proceso brutal, es decir, el viejo jubilado le saca el puesto dentro del mercado laboral formal al joven y lo arroja al mercado negro. Es decir, es un problema mucho más integral que sufre la sociedad y que no es tenido en cuenta. Lo hemos hablado contigo a través del tiempo, de los años, y uno cuando lo habla no es por plantear una situación crítica frente a los actores políticos y demás, sino que son los alertas que damos a aquellos que hacemos asistencia directa, que trabajamos con la problemática en forma directa, para que la política reaccione y los tome en cuenta. Ahora vos fíjate, reforma con estas características que no sabemos cuál es, de cómo se va a tratar, si se va a segmentar, si va a ser para esto. Pero a su vez, la situación que describíamos de los actuales jubilados, que nadie supone y pretende, uno lo vengo diciendo hace mucho tiempo, que se puede resolver en un solo acto. Es decir, no hay Estado que lo aguante, mucho menos nuestras posibilidades en términos de lo económico. Es decir, bueno, duplicamos las mínimas o alguna cosa de eso. Pero el tema es que tampoco se toma una medida en términos consensuada, en términos, bueno, hagamos un plan de recomposición. Entonces, más allá del IPC, veamos cómo al sector de los más necesitados se le da un punto más, por ejemplo. Se le va agregando a lo que tiene una suma, porque si no, con esta lógica, el atraso, como se va profundizando, la brecha con la cobertura de las necesidades la va agrandando, simplemente la va ensanchando el paso del tiempo. Claro, nada menos. Así que bueno, son las cuestiones pendientes
La cuestión del jubilado, vos fijate que se hizo el acting de la sanción de la nueva ley del 7.2, qué sé yo, igual que en agosto del 2024. Inmediatamente, una vez vetada la ley y demás, los políticos no hablaron nunca más de los jubilados. Inclusive en forma llamativa, lo hablaron durante la campaña electoral. Sí, fue notable. Es decir, Está, porque pasa que hay un sector sintió que ganaba y no le importó. Y yo creo, ojo, corregime, que en todo el país, el jubilado y pensionado del 26, a pesar de todo, se salió a votar futuro. Ojo, piensen en él, porque en 2 años vuelven a salir a la calle a votar. sí, no te quepa duda. Mira, y lo hablamos contigo también y con otros colegas tuyos, que me preguntaban, ¿y cómo votan? Cuidado. ¿Cómo vota el resto de la sociedad? Es decir, no hay un voto del jubilado. Porque hay otro concepto. Pero ese porcentaje mágico que hubo el 26, está el jubilado y pensionado. Claro. Pero por eso te digo, se cree que el jubilado es una categoría social especial, extraterrestre. Y el jubilado vota como vota cualquier otro ciudadano. Si no, pues están los más afectados y demás. Pero la característica es que el jubilado vivió el pasado. Es decir, no se lo contaron, no le fue maravilloso. Y por eso hace lo más sano que puede haber, como lo hace la sociedad. Aún no sabiendo cuál es ese futuro, apuestan a un futuro. Porque el pasado sí saben cuál fue. Claro, exactamente. Ya, ahí yo uso una metáfora que, si la comenté en tu programa, te pido disculpas, pero yo siempre digo a los alumnos que el hacer programas sociales y a mi criterio hacer política también, es como manejar un automóvil. Vos cuando manejás un auto, tenés 2 espejos retrovisores que cada tanto los tenés que observar para ver ya de costado. Pero lo que no podés perder nunca es la vista de la luneta delantera. Es decir, no podés perder nunca la vista del horizonte, porque ahí es donde chocás, inexorablemente. Y yo creo que hay mucho de eso en muchas propuestas políticas. Bueno, en el pasado pasó tal cosa. Es más, me cuentan cosas del pasado que yo, que soy del pasado, no vengo del futuro, nunca las viví, ¿no? Sí, claro. Ahora, te planteé una hipótesis complicada, ¿no? Poner que se cumple esto que va a seguir bajando la inflación. 1, por debajo de 1. Ponese a 0 y pico, ¿no? ¿Cómo le van a ajustar al jubilado 0 y pico si no recompuso? No le aumenta y baja inflación. ¿Qué le van a dar? Por eso tenía que ir en paralelo un plan de recomposición. Porque el jubilado tiene paritaria, se sienta, patea, che, te paro todo, dame una recomposición. No, está en su casa. O sale a laburar. Pero ¿sabes quién discute en el mundo la situación de los jubilados? Las centrales obreras. Porque en el mundo el jubilado es un trabajador jubilado. No es una especie aparte que se generó a partir de un momento de la vida que dejaste el trabajo activo. Bueno, esa es lo que hoy estamos viendo, ¿no? Eugenio, la última, con el último aumento, ¿cuándo es el último y el próximo aumento? ¿Cómo queda la mínima? Y como siempre, ¿queda tu canasta hoy? ¿Queda tu canasta de mínimo? Sí. Veamos diciembre, ¿no? Los saberes mínimos van a quedar en 340.000 pesos. Con el bono son 410.000 pesos. Y el aguinaldo es de 170.000 pesos, que por única vez, obviamente, y no toma en cuenta el bono. En total, las mínimas van a cobrar solo por diciembre 580.000 pesos.
nuestra canasta, la canasta de jubilado, que contiene gastos de vivienda, daba a primeros días de octubre 1.500.000 pesos. Es decir, estamos hablando de apenas llegar a cubrir un tercio o un poquito más de esa canasta, ¿no? O sea, y con el aguinaldo, con aguinaldo. Todo el aguinaldo, pues después en enero volvemos a los 400.000 pesos. Eugenio, la última. ¿Te acordás que, digamos, en el gasto de administración pública, ¿no? Sí. ¿Qué porcentaje va a jubilaciones y pensiones del gasto público? Sí, en realidad es... ¿O cómo se mide eso, digamos? ¿Cómo es la ecuación? Se mide por los puntos que ocupan el Producto Bruto Interno. Lo que pasa es que hay una confusión en Argentina porque el recurso de la seguridad social no es recurso del Estado Nacional. Acá se mide dentro del mismo presupuesto, está bien, pero depende más o menos en la etapa o en el mes de 6 a 8 puntos del PBI. Bien, perfecto. Con lo cual, si Argentina crece lo que dicen que va a crecer, por ahí un medio puntito más creo que no haría un desastre en la finanza del sector. No genera déficit fiscal, digamos, un aumento, una recomposición mínima, digo. No, porque aparte hay otra enorme ventaja que acá ni se la menciona, es que la tasa de recupero del sistema es inmediata. Lo que vos le ponés al jubilado en el bolsillo, Va a gasto inmediatamente. el lo recupera a través del consumo en 35 o 45 días. Impresionante. Eugenio, Impacto interno, ¿no? antes, no sé por qué, presidente, y final vamos a hablar de nuevo porque viene el 10 de diciembre, cambio, va a llegar un paquete de propuestas extraordinaria. Antes de fin de año hablamos, me parece que vamos a tener tema para hablar, para comentar. Con mucho gusto, como siempre. Eugenio, recordar, bueno, cómo consultar a la Defensoría y a tu página por temas académicos y demás. Estamos en Avenida Belgrano, 673, como siempre, y 4338-4900 el teléfono, terceredad@defensoría.org.ar es nuestro correo, y para cualquier tipo de consulta académica o la que puede, la palabra Gerontovida en Google. Eugenio, un fuerte abrazo y buen fin de semana. Igualmente para vos y para todos los amigos de la radio. Muchísimas gracias. El doctor Eugenio Semino es el defensor del pueblo de la tercera edad.